Sintonizas Radio Favero 107.7. Hola amigos y amigas de Letras Escritas, una semana más nos encontramos aquí en el estudio. Vamos a dar paso al segundo programa de la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra, y me acompañan hoy en el estudio. Hola Irene. Hola Juan, buenas tardes Tania. a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hola Mari. Hola, buenas tardes a todos. Y sin más dilación entramos en materia. Estas decisiones abolían la coincidencia con el apócrifo, pero no traslucían ninguna actitud manifiesta ante el mismo. La intromisión de Avellaneda fue conjurada de un modo sorprendente por Cervantes. Decidió convertir a la continuación misma en materia de su propia novela. Al recorrer los capítulos finales de la obra, vemos surgir referencias estratégicas y cada vez más arriesgadas al libro de Avellaneda. La primera aparece en el capítulo 59, cuando Don Quijote y Sancho coinciden en una venta cercana a Zaragoza con dos caballeros que están leyendo la continuación apócrifa. La consecuencia de esa revelación es el consabido cambio de derrota hacia Barcelona. Por el mismo caso, respondió Don Quijote, no pondré los pies en Zaragoza y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno y echaré de ver las gentes como yo no soy el Don Quijote que él dice. Dicho sea de paso, el que la primera noticia de Avellaneda se coloque en este capítulo no significa necesariamente que Cervantes estuviera redactándolo cuando supo de la existencia de un imitador, sino quizá que tuvo que retroceder hasta ese punto para desviarse de él. Más adelante, para tormento de Don Quijote, la intromisión de la historia apócrifa en sus propios hechos verdaderos irá en aumento. Durante su estancia en Barcelona, el caballero visita una imprenta en la que se prepara una reimpresión de la obra. La doncella Altisidora cuenta que en su tránsito de la vida a la muerte llegó hasta las puertas del infierno y vio a unos demonios jugar a la pelota con libros vanos, llenos de viento y borra, entre ellos la segunda parte falsa. Por último, en admirable pirueta del ingenio cervantino, caballero y escudero, de regreso a su lugar, se encuentran con un personaje fundamental en la continuación de Avellaneda, don Álvaro Tarfe, a quien hacen abjurar de su falso credo y reconcilian con los verdaderos personajes, los verdaderos hechos y en consecuencia la verdadera continuación del Quijote. La idea de incorporar la obra rival a su propia novela y añadir con ello una nueva faceta al debate en torno a la verdad y la mentira, la falsedad y la autenticidad, no pueden considerarse un hecho aislado, un hallazgo genial motivado por una situación de apuro e incluso desesperación del viejo escritor, sino que debe entenderse en el particular contexto imaginativo y narrativo del Quijote. La inclusión del libro de Avellaneda no era, qué duda cabe, una posibilidad previa en principio, pero sí autorizada, y en cierto modo incluso presentida, por unos mecanismos de la ficción cuidadosamente ideados por Cervantes. En efecto, la irrupción del libro de Avellaneda en la segunda parte del Quijote daba la última vuelta de tuerca a un hallazgo previo, el más celebrado de la obra, a saber, la inclusión de la novela de 1605 en la trama de 1615. En el capítulo 2 de la continuación, Sancho se presenta ante su señor con la sorprendente noticia, habida cuenta de que los 10 años que separan a las dos partes son apenas casi un mes en la ficción, de que anda en libros la historia de vuesa merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y dice que me mientan a mí en ella, con mi mesmo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espanto como las pudo saber el historiador que las escribió. Don Quijote atribuye el hecho a la magia de algún sabio encantador y le es dado a conocer que se trata del historiador Cide Hamete Benengeli, ya familiar a los lectores de la primera parte.
Desde este momento, Cervantes pone a sus personajes en contacto con la ficción que generan, en un diálogo con el pasado, la primera parte de 1605, que podía admitir una polémica con el presente, la continuación de Avellaneda. Don Quijote y Sancho ven como la novela se puebla de personajes lectores que celebran sus aventuras, les piden aclaraciones sobre pasajes oscuros o los vituperan, en consonancia con el éxito popular obtenido por la primera parte. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. En virtud de esta sintonía con sus acciones previas, los protagonistas se ven obligados a sostener y justificar su propio pasado literario, especialmente contra las insidias de un apócrifo. Para comprender el Quijote en su totalidad, y no ya solo la segunda parte, es fundamental prestar oídos al diálogo libresco que brota de sus líneas. Desde el prólogo de la primera parte hasta el discurso de Cide Hamete que da fin a la segunda, la obra es impensable sin esa particular obsesión por la literatura, por el juego con lo literario dentro de lo literario, novela poblada de lectores. El Quijote da materia al sueño de intentar la vida en un universo de libros. Hastío, de Antonio Machado. Pasan las horas de hastío por la estancia familiar, el amplio cuarto sombrío donde yo empecé a soñar. Del reloj arrinconado que en la penumbra clarea, el tic-tac acompasado odiosamente golpea. Dice la monotonía del agua clara al caer, un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. Cae la tarde, el viento agita el parque mustio y dorado, que largamente ha llorado toda la fronda marchita. De novelas de caballerías. Convierte su pasatiempo en una obsesión que le debilita el juicio hasta el punto de creerse caballero andante. Irse por todo el mundo con sus armas y a caballo buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. No siempre
se repara en que el personaje que encarna esa transformación de cuerdo en loco ha sido escogido de forma cuidadosa entre los tipos vitales de una época. El proceso de insania que se describe en el inicio de la obra resulta especialmente creíble atribuido a un hidalgo de aldea como Alonso Quijada, mejor que Quijano, según se le llama al final de la novela, pues en la primera parte se afirma que, sin duda, se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. El capítulo que abre la novela se titula que trata la condición y el ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. La condición y el ejercicio, es decir, los rasgos del carácter personal, la posición social y las ocupaciones, delineados con todo pormenor en las páginas iniciales, compone la fisonomía de un individuo perteneciente a la hidalguía, el último y más empobrecido sector del estamento nobiliario. Al velarse sus propios prejuicios de clase al acceso al trabajo manual, los hidalgos se vieron obligados a malvivir con arte poco honradas, mientras languidecían en la corte a la espera de beneficios o mercedes de los poderosos. El retrato literario más memorable de este grupo social, atrapado en las contradicciones de una grandeza pasada, es Famélico Escudero de Lazarillo. Alonso Quijada, con todo, no vive una situación tan desesperada como hidalgo de aldea posee algunas tierras y rentas, y puede sobrellevar con una dignidad sin lujos la inevitable ruina de su linaje. Cervantes pinta con admirable precisión su vida desocupada, estrecha en lo económico y solo rica en tiempo libre. Recuérdese que los ratos de esta ocioso eran los más del año. El mucho tiempo que le sobra lo entretiene con la lectura de novelas de caballerías, rasgo igualmente verosímil. De entre los géneros que le ofrecía el sistema literario de su tiempo, el hidalgo se sentía inclinado por naturaleza hacia lo caballeresco, pues en toda aquella máquina de aquellas sonadas invenciones, de las hazañas de Amadises, Orlandos y Parmenines, podía haber realizado los ideales de una casta a la que duras penas pertenecía. En esas novelas, y a partir de ellas, en su locura, Alonso Quijada podía vivir, multiplicada hasta el infinito, la existencia caballeresca que nunca le sería dado alcanzar de otro modo. Así, en la elección del personaje y del género literario que causa su enajenación están presentes razones que sólo pueden comprenderse si se proyectan en el contexto social de la España del siglo de oro. Mas acá, de esa circunstancia, hay que tener presente la declarada voluntad cervantina de satirizar sus ficciones tan desaforadas como los gigantes que contienen, llenas de excesos retóricos y de atentados contra la verosimilitud, repugnantes a su percepción de los mecanismos de la lógica narrativa. Ese propósito se aduce a lo largo y ancho de la novela hasta sus líneas finales, para que el público no olvide que la intención más aparente del autor, la que da un espinazo a la novela, ha sido poner en aborrecimiento a los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. Novela de libros, por lo tanto, pero también contra algunos libros. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde vientos, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra a la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Pero que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrechas de escarcha, vienen con el pie de sombra que abre el camino del alba, la higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra.
Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa sea mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda, no ver la herida que tengo desde el pecho a la garganta. 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa sea mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumbaba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas, temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Caballeresca mezclada con la locura melancólica y colérica de su protagonista constituyen el material con que Cervantes pone a andar al hidalgo. Desde se manifiesta su insania, Don Quijote procede con el carácter metódico y obsesivo de los monomaníacos, escoge sus armas, da nombre a su caballo, busca a su dama en las ocultas esperanzas de un amor no confesado y parte en pos de aventuras con honorarla. La realidad que se presenta ante sus ojos distorsionada por un entendimiento alucinado, se transforma a imagen y semejanza del fabuloso mundo caballeresco que cree habitar. Como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído luego que vio la venta, se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Uno de los mecanismos de la comicidad de la primera parte es precisamente la confusión de lo que no ve, de lo que ve con lo que ha leído. Las ventas se convierten en soberbios castillos, las rameras en altas doncellas, los molinos de viento en terribles gigantes, los rebaños de ovejas en famosos ejércitos, las vacías de barbero en preciados yelmos. El juego de perspectivas y apariencias se multiplica y completa con la aparición de Sancho Panza. Le ha dicho que el Quijote puede gestarse como una novela, narración corta según la moda italiana al estilo Boccaccio o Bandello, parecida a las que Cervantes compuso y publicó en 1613, con el calificativo de ejemplares. Esa primitiva historia de un loco embebido en el mundo ficticio de sus lecturas, no tan alejada de la de Tomás Rodaja en el licenciado Vidreira, había coincidido en sus líneas principales con la actual primera salida de Don Quijote. Fuera esto u otro el aliento creativo inicial, lo cierto es que desde el momento en que Sancho comparece en escena, no hallamos ante una escritura narrativa que trasciende los límites de la novela corta. Por cuanto es y por cuanto supone para el desarrollo de la obra, puede considerarse a Sancho como el hallazgo fundamental de Quijote. Cervantes toma el personaje de la realidad social y del folclore de su tiempo. Representa al rústico simple, pero no exento, si las circunstancias lo requieren, de un notable ingenio natural, como demuestra en sus días de gobernador de la ínsula Barataria, costal de refranes, prevaricador del idioma, amante de los placeres elementales de la vida sencilla y desconocedor del significado del mundo caballeresco en que lo sumergen las fantasías de su amo. Sancho empieza su andadura en la novela como la
antítesis de Don Quijote. Si en la primera salida el caballero comunica sus pensamientos desbocados en varios monólogos que ofrece escasas posibilidades de desarrollo, la presencia del escudero nos traslada al ámbito inagotable del diálogo. Con Sancho el caballero imaginario encuentra un contrapunto que oscila, y con él la narración misma, entre lo serio y lo cómico, la agudeza y la simplicidad, la admiración ferviente y la incredulidad maliciosa. La presencia de Sancho da rienda suelta al debate en torno al sentido de las experiencias vividas, condenado a derivar en vulgar parodia si se hubiese dirimido en un escenario habitado por un solo actor principal. Galerías de Antonio Machado. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como un verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, llovían las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar, juventud nunca vivida, quien te volviera a soñar.
Desde el principio de sus andanzas en la novela, pues, Sancho opone su visión de la realidad a la de Don Quijote. Además del estupendo hálito cómico que surge de esa confrontación, caballero y escudero, obligados a entenderse, constituyen una pareja cuyas relaciones se construyen y modifican a lo largo de todo el libro. Gracias a ello, Cervantes nos somete a un constante cambio de perspectivas acerca de la experiencia. Los dos protagonistas y, por añadidura, muchos otros personajes de la novela dan distintas respuestas a preguntas como esta: ¿qué es la realidad? O ¿por qué es preferible una determinada visión de las cosas? Sancho y los demás actores, atrapados en el torbellino de la locura del hidalgo, tienen que tomar parte en un juego de verdades, apariencias y engaños. El cura, el barbero y la joven Dorotea deben fingir ser otros de los que son, al igual que le sucede al bachiller Sansón Carrasco o al Altisidora, don Diego de Miranda y don Antonio Moreno. Como tantos otros personajes de la novela, no logran pronunciarse con certeza sobre el estado mental del caballero andante. Doña Rodríguez cree a pie juntillas en las virtudes heroicas de Don Quijote. Los duques distraen su ocio con la escenificación de entretenidas funciones a costa de sus dos huéspedes. En fin, muchos personajes sufrirán en sus carnes o harán sufrir en las suyas a los protagonistas la profunda disparidad que separa sus respectivas visiones de las cosas. Los mismos Don Quijote y Sancho no se perfilan en una sola dirección, sino que muestran los diferentes rostros de sus creencias. Don Quijote sabe y no sabe la verdad sobre el episodio que dice haber vivido en la cueva de Montesinos. Sancho no duda de que su amo esté loco, pero nunca deja de creer en la posibilidad de que pueda conseguirle una ínsula. Una de las cimas de esta dialéctica es el encantamiento de Dulcinea, que se cuenta en el capítulo 10 de la segunda parte. En él los papeles se invierten y Sancho juega a crédulo ante un Don Quijote que no logra, como otras veces, encauzar lo que ve hacia la corriente de su delirio. El epígrafe del capítulo 58 de la segunda parte reza con alguna exageración que trata de cómo menudearon aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Cierto que la peripecia es consustancial al desarrollo de la trama, pero la lógica narrativa también exige pausas a la acción. En los momentos en los que Cervantes da vagar a las aventuras, brota la conversación entre Don Quijote y Sancho. Todo lo divino y humano es objeto de discusión, y si se tercia, de controversia también. Y es que el caballero, como entreverado loco lleno de lúcidos intervalos, sólo cae víctima de su desvarío cuando se toca a la caballería andante, mientras que en las demás ocasiones es modelo de buen sentido, erudición y juicio, como demuestran sus opiniones sobre los temas más diversos, completadas con la réplica ingenua o socarrona del escudero. Las posibilidades del diálogo alcanzan su máxima expresión en el delicioso capítulo 8 de la segunda parte, a pesar de su título, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver su señora Dulcinea del Toboso. En él no sucede otra cosa que no sea un memorable diálogo entre los dos personajes sobre el valor de la fama y la posteridad. En esos momentos los personajes y la obra con ellos alcanzan una ilusión de autonomía casi perfecta, a la que no es ajeno el empleo de un lenguaje intensamente realista, imitación fiel de los múltiples registros del habla cotidiana. Galerías de Antonio Machado. Leyendo un claro día mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo,
y es una flor que quiere echar su aroma al viento. El alma del poeta se orienta hacia el misterio. Solo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma, en turbio y mago son envuelto. En esas galerías sin fondo del recuerdo, donde las pobres gentes colgaron cual trofeo el traje de una fiesta polillado y viejo, allí el poeta sabe el laborar eterno, mirar de las doradas abejas de los sueños. Poetas con el alma atenta al hondo cielo, en la cruel batalla o en el tranquilo huerto, la nueva miel labramos con los dolores viejos, la veste blanca y pura pacientemente hacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. El alma que nos sueña, el enemigo espejo, proyecta nuestra imagen con perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho, que pasa y sonreímos, y a laborar volvemos. Bueno, amigos y amigas de Letras Escritas, hasta aquí el programa de hoy, deseando que haya sido de vuestro agrado. Mi gratitud y mi agradecimiento a los aquí ya citados. Gracias, Irene, por venir. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias, Tania, por venir. Gracias a ustedes por invitar. Y gracias, Mari, por venir. Lo mismo digo y feliz fin de semana para todos. Gracias, Mari. En la técnica ha estado Toño y dirige este humilde programa Juan. Adiós.